Buenas tardes. Gracias a todas y todos por esperar a la última ponencia del día y del seminario. Muchísimas gracias a la organización por la invitación también. Y quiero dar un saludo especial a mi compañero Teófilo por esa gran presentación desde las comunidades indígenas de Perú. Yo vengo a hablar de las comunidades indígenas, pero desde el otro lado y desde la ayuda humanitaria. Y digo ayuda porque no hacemos asistencialismo. Somos Médicos del Mundo Francia en Colombia y lo que hacemos es ayuda humanitaria con la idea de generar cambio social en las comunidades de Colombia. Primero quisiera mostrarles el trabajo que realizamos durante la pandemia y a ver si funciona de pronto el video, no estoy seguro. Creo que no va a funcionar. Así, ahí va. Para que nos ubiquemos geográficamente en el trapecio amazónico que queda en el sur del país, queda limitando con Perú y con Brasil. Leticia es la capital de este departamento del Amazonas en Colombia y fue donde se vivió una de las épocas más difíciles del COVID en el país. El primer caso que fue reportado en este lugar fue el 17 de abril de 2020 y en mayo era la ciudad con mayor número de contagios por cada 100.000 habitantes, inclusive por encima de la capital, por encima de Bogotá. El Hospital San Rafael, el hospital local, debió ser intervenido producto del colapso porque se produjeron focos de contagio al interior dentro de las personas de salud y muchos de los médicos también renunciaron debido a la pandemia de COVID. El 23 de mayo fue cuando efectivamente llegó el primer equipo gracias a una llamada para hacer una evaluación de necesidades rápidas con el equipo de respuesta que tenemos en Médicos del Mundo. Un mes y una semana después del primer contagio que se había establecido en esta ciudad. Amazonas es el departamento más grande del país, tiene 2 municipios y 9 áreas no municipalizadas y además tiene 48.000 habitantes que están el 70% en la zona urbana y el 30% en la zona rural. Pero hablando de la zona rural, podemos hablar de que hay 15 resguardos indígenas y 28 comunidades. Es muchísima la gente que no tiene acceso a servicios de salud, que no puede recorrer distancias para llegar a Leticia en algún momento de emergencia. Además, el único acceso que hay en esta ciudad, o para esta zona, mejor, es a través de vía aérea o fluvial, pero lo fluvial toma días o semanas llegar. Y con la restricción de los vuelos nacionales, efectivamente no había cómo hacer una no evacuación, sino una actividad efectivamente en estos lugares frente al COVID-19. Había un deficiente acceso a la salud y una deficiencia en servicios de atención como agua potable o saneamiento. Para hablar de las comunidades indígenas, es una diversidad étnica y cultural que une a 3 países y por consiguiente hay un intercambio de idiomas, pero más aún de lenguas indígenas. Tenemos las más representativas que son Ticuna, Cocama, Yagua y Huitoto y alrededor de 33 diferentes pueblos indígenas en esta zona del país. Hay un modelo que busca el reconocimiento de saberes, de prácticas, de formas de cuidado propias a partir de la cosmovisión y de la identidad de los pueblos indígenas que se decretó en el 2014 a través del decreto 1953, que era un régimen especial para la administración de estos sistemas propios en los territorios indígenas del país. Y en el marco de este decreto aparece el SISPI, o el Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural, que es como el conjunto de políticas, normas, principios, recursos, instituciones y procedimientos para que sustenten a partir de una concepción de vida colectiva donde la sabiduría ancestral es fundamental para orientar este sistema. Y se fundamenta en 5 componentes específicos, que son la sabiduría ancestral, lo político organizativo que tienen las comunidades indígenas, la formación, la capacitación, la generación y uso del conocimiento, el cuidado de la salud propia e intercultural y la administración y la gestión. Solo tenemos unos datos ahí en porcentaje respecto a cómo se comportó el COVID-19 frente a estas comunidades. El 59% fue en hombres, el 41% en mujeres. No habían mayores datos que
se pudieran rescatar frente a esta información que teníamos en ese momento. Y el 39% eran personas indígenas y el 2% afrocolombianas o afrodescendientes. Habían algunos que aparecen como ninguno, pero es que en la información que se estaba levantando en ese momento de la pandemia no existían las categorías adicionales de otras comunidades indígenas. Y como hay otros pueblos originarios que no tienen acceso, efectivamente se quedaban por fuera del levantamiento de la información. En las muertes que hubo en estas comunidades indígenas, el 68% eran mujeres y el 32% eran hombres. La metodología del estudio es un enfoque con respuesta rápida a emergencias. Esto se hace a partir de la generación de un consorcio de varias organizaciones y con el nombre MIRE, que lo que traduce es Mecanismo Intersectorial de Respuesta a Emergencias, y es la única herramienta que tenemos desde Médicos del Mundo para atender efectivamente esas necesidades urgentes. El resto ya son proyectos mucho más elaborados y que generan el cambio social en las comunidades. Pero viendo la necesidad del momento, efectivamente fue la forma más fácil para poder hacer la atención. Hay un equipo de respuesta rápida que llega en primer lugar a hacer una evaluación de necesidades y se encuentran con afectaciones y una baja disponibilidad de recursos y la necesidad de un fortalecimiento comunitario que consecuencia de la evaluación lo que se encuentra es que se arma un equipo de 4 médicos, 3 enfermeras, 2 psicólogos y 2 logistas que se desplazan al lugar a hacer esta asistencia y hacer esas atenciones primarias en salud física, en salud mental. Hay formación, incluida la formación en primeros auxilios y encuentros de saberes y fortalecimiento de las capacidades para la prevención y contención del COVID-19, pero vinculando siempre a las poblaciones, vinculando a los líderes comunitarios, a los miembros de los cabildos indígenas, a los sabedores y sabedoras que realmente eran las personas que tenían ese conocimiento de la medicina tradicional y a los integrantes de la Guardia Indígena, de los profesores y de las personas capacitadas que podrían llegar a ser parte de la respuesta en el momento de la atención. Y aparte también tuvimos unos talleres con miembros de las comunidades, unas encuestas de percepción de las comunidades también respecto a la atención, pero respecto también a la atención que habían tenido por parte del Estado y unas entrevistas a actores clave. El impacto que se dio por respuesta al COVID-19 en estas comunidades fue, primero en los económicos, encontramos que hay una restricción para la pesca, la agricultura, las artesanías y más aún para el turismo, que es de lo que viven estas comunidades indígenas, y unas medidas restrictivas de movilidad al interior de las comunidades. Entre los impactos sociales y organizativos, el bienestar colectivo prevalece sobre los intereses individuales. Las asambleas, las reuniones, los eventos deportivos, los rituales se cancelan completamente y hay inconvenientes en la implementación, pero en el acatamiento también de las restricciones generadas por el Estado. Hay unos impactos espirituales que hablan del fortalecimiento de la solidaridad comunitaria entre las mismas partes de la comunidad y de las prácticas de medicinas ancestrales. Y no había posibilidad de desarrollar ningún tipo de ritual, ceremonia o evento que pudiera llevar a cabo ese fortalecimiento de la fe en ese momento. Impactos en la salud integral, problema entre la medicina tradicional y la ancestral, razón por la cual nosotros desde los proyectos que hemos empezado a generar estamos creando casas interculturales de salud donde se pueda hacer ese encuentro de saberes entre la medicina tradicional, pero también la medicina, los saberes ancestrales y la medicina occidental. Hay una sensación de abandono siempre por parte de las comunidades y una atención centralizada que efectivamente ellos no pueden acceder. Una falta de atención por el Estado y un subregistro de los contagios y de las muertes por COVID-19 dentro de las comunidades. La percepción que hay de la respuesta de las entidades de salud del Estado es mayormente negativa por parte de las comunidades indígenas. Solo hablan de un diagnóstico y no de un tratamiento o de un seguimiento posterior al diagnóstico. Hablan de la promoción de servicios, pero las instituciones promocionaban que fueran a las instituciones, pero no contestaban el teléfono o cuando llegaban no había cómo entrar o encontraban un montón de barreras que no les permitían acceder. Y había un constante miedo de acceder a los centros de salud
porque que generalmente se les hospitalizaba, entonces no querían ir, o había unas relacionadas con el contagio y la muerte. Hay una respuesta, aquí quiero mostrar un poco el estudio que sacamos. Tengo unos impresos que traje que me gustaría compartir con las personas que deseen llevarse la experiencia, y esto también es para llamar la atención que fue un trabajo realizado por médicos del mundo, pero con el apoyo siempre de las comunidades indígenas y de la academia, y logramos establecer vínculos con la Universidad Nacional de Colombia para que efectivamente fueran profesionales de la academia los que estuvieran haciendo este trabajo. Y ahí nombró las personas autores: Mauricio Torres, Angélica Rojas, Yelko Prieto, Marcela Vera y Nicolás Dota. Hay una respuesta comunitaria indígena que habla del cuidado y la atención a la salud, que específicamente se relaciona con la medicina tradicional, el tratamiento a través de mecanismos ancestrales, la utilización de fármacos básicos como acetaminofeno, aspirinas, que eran lo que tenían efectivamente en sus botiquines, y una búsqueda de posibles respuestas a través de redes sociales, lo que trajo también una problemática con todo el problema de desinformación. Y efectivamente encontramos casos de la toma de cloro, la toma de diferentes elementos que podrían ir en contra de lo que se podría hablar de prevención en temas de COVID-19. Hay una respuesta de gobierno propio y hay una restricción a la movilidad. Creo que ya mi compañero anterior lo relataba, de cómo cerraban los territorios, unos puntos de seguridad y de bioseguridad y desinfección que se crearon, y unas estrategias de comunicación a través de carteles o megáfonos andando por todos los cabildos indígenas. Unas respuestas socioeconómicas, que fue el apoyo entre familiares y vecindades, los esfuerzos colectivos todo el tiempo, y volvimos a la época del trueque. Entonces, personas que cultivaban cierto tipo de alimento lo intercambiaban con las otras personas. Y unos aprendizajes efectivos que se dan dentro de la actividad es fortalecer la medicina tradicional, la importancia del aseo personal permanentemente, mejorar el aseo de los hogares, cuidar la salud, mejorar la alimentación, la necesidad de un modelo de salud respetuoso de las tradiciones ancestrales, cosa que es muy difícil porque hay una discriminación constante por parte del personal de salud hacia las comunidades indígenas, independientemente de la comunidad que sea. Valorar más la vida, la familia. Ellos son personas que son muy espirituales, y eso también alimenta esa posibilidad de hacer frente a las epidemias y frente a las emergencias, y ejercer mayor control sobre los recursos públicos y la reflexión sobre el cuidado que debemos tener sobre la naturaleza. Este trabajo se hizo pensando en que íbamos a tener una respuesta al COVID en las comunidades indígenas, pero es realmente más lo que nosotros podemos aprender de ellos y de ellas. Y una respuesta institucional desde las instituciones, que efectivamente ya se ha nombrado, no dio la capacidad para que las comunidades pudieran acceder, y problemas adicionales como la geografía, que hace que sea mucho más difícil el acceso. Las acciones que se hicieron desde Médicos del Mundo iniciaron con una evaluación rápida de necesidades, que ya lo comentaba con el consorcio MIRE, pero que después ese trabajo realizado se fortaleció y hubo trabajos de prevención, lo que trajo nuevos proyectos más establecidos en los lugares. Y ahora tenemos Alianza Amazonía desde hace 1 año y medio alrededor, donde estamos trabajando con las comunidades indígenas en acciones mucho más específicas, y no solo de atención, sino también en acciones que puedan generar ese cambio social que estamos buscando. Entre esas están las consultas de atención, que ya lo nombraba, el fortalecimiento de la respuesta comunitaria, actividades de formación para las comunidades indígenas, el cuidado al cuidador, porque todo el tiempo estamos hablando de las personas beneficiarias de los servicios, pero también toca tener un cuidado con las personas que están generando estos servicios. Entonces, esa posibilidad de que nuestros profesionales también accedan a ese cuidado a través de psicología y de otros sistemas. Apoyo a los hospitales públicos en la implementación de medidas de bioseguridad, pero también en algunos casos hemos hecho donaciones a los hospitales para que tengan herramientas o equipos que puedan dar respuesta más efectiva. Y la segunda fase, que hay una articulación entre los servicios de salud y las comunidades en la prevención y la contención de COVID, es un trabajo en conjunto que estamos realizando. Y los hallazgos insuficientes
acciones en la salud pública. Efectivamente, no hubo una respuesta articulada durante la epidemia. Hay medidas que no eran demasiado rigurosas o que al interior de las comunidades no se sentía con esa rigurosidad. Una falta de información confiable que creo que es parte de las problemáticas que más se han vivido no solo en las comunidades indígenas, sino en todas las poblaciones clave, y un desconocimiento de las medidas. Hay unas conclusiones que quiero pasar muy rápido en relación a los impactos de la pandemia en las comunidades. Hay un subregistro, hay un riesgo y una vulnerabilidad para las comunidades y un empobrecimiento adicional al que teníamos antes de la pandemia. En relación a la respuesta comunitaria, normas de control social y territorial, desarrollo de prácticas de autocuidado, ejercicios de solidaridad, conciencia del cuidado de los ecosistemas, entre otras. En la respuesta institucional, una percepción completamente negativa, una desconfianza ante la atención hospitalaria, lo cual genera otro tipo de problemáticas y es la desconfianza que hay con el sistema, ¿no? Siempre, al interior del sistema también, y un papel supremamente marginal de las instituciones frente a las comunidades indígenas, mucho más ligada a la atención en lo urbano que en lo rural. En realidad, la capacidad institucional, no hay un modelo de atención rural, no hay un modelo de atención específica para comunidades indígenas. Con la firma del proceso de paz se quedó en el papel el sistema de salud rural, que esperamos que se pueda volver a establecer en algún momento, pero que el gobierno no ha querido sacar a flote y esperamos que pueda con el próximo gobierno mejorar. Y frente a las acciones de Médicos del Mundo hay unas falencias de la atención institucional que fueron de pronto sopesadas por las ONGs que estuvimos presentes y el aumento en el conocimiento en acciones de bioseguridad e higiene. Hay unas recomendaciones finales a las comunidades, efectivamente, ejercer esa continua tradición de la sabiduría ancestral y de la medicina tradicional, fortalecer los gobiernos propios, incrementar siempre la incidencia política y avanzar en los modelos de salud propia e intercultural. A las instituciones de salud garantizar los derechos constitucionales, porque muchas veces se vivió fue por tema de discriminación, fortalecer la red de atención, la formación de su personal para evitar este tipo de acciones, liderar la implementación de nuevos modelos de salud, garantizar la prestación de los servicios, porque muchas veces fueron negados, compromiso en la construcción del modelo de salud diferencial con enfoque intercultural y la atención de la institucionalidad post-COVID y no solo en el diagnóstico. Y a la sociedad que actúe demandando la protección de la salud y desarrolle incidencia social y política. Ya en los últimos minutos solo quería mostrar algo de lo que se hizo en el trabajo conjunto para informar de manera correcta a las comunidades, y aquí tuvimos que tener, aparte de la incidencia que se realizó previamente con las comunidades y con las instituciones, para hacer un trabajo conjunto se hizo una campaña de comunicación que fuera muy cercana y que llegara a ellos y ellas de una forma muy gráfica, muy audiovisual, pero también entendiendo que las lenguas indígenas podrían ser una barrera para eso. Estos son algunos ejemplos, no los voy a dejar completamente pues para evitar que nos vayamos a las 8 de la noche, pero... no sé si se escucha. Acatar las siguientes recomendaciones. Primero, lava tus manos frecuentemente con agua y jabón. También puedes utilizar geles desinfectantes con base de alcohol. 2. Limpiar frecuentemente. Siempre tratando de que fueran las mismas comunidades las que se hablaran a ellos y ellas mismas. Nuestros territorios aún no están libres del COVID-19. Por eso todos en la comunidad debemos acatar las siguientes recomendaciones. Primero, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. También puedes utilizar gel desinfectante a base de alcohol. Segundo. Y otras que fueron mucho más específicos. Este solo es la muestra de uno, pero no sé si me están escuchando, yo creo que sí. Pero tenemos varias, el mismo video en distintas lenguas indígenas, pero solo para que lo conozcan.
habisud wayu visit epau birut na habsikyu N95 hason hey da mira doctor pon pinda tepo. En este caso es Puinave, que fue es una lengua indígena del Bichada, en Colombia, cerca del Amazonas, pero tuvimos que hacer este tipo de contenidos en distintas lenguas indígenas para efectivamente llegar a las comunidades con la información mucho más clara. Y otros que fueron expuestos a nivel masivo en medios de comunicación nacionales, a través de las emisoras locales, a través de los diarios de la localidad que podrían llegar con la información. Y otros más directos, que son como este ejemplo, que son unos contenidos trípticos y flyers en lengua indígena para las comunidades de Puerto Asís, y otros como este que tengo acá, que también traje algunos para las personas que quieran. Es un cómic con 12 capítulos en donde se puede establecer prevención para tema de COVID, para violencia basada en género, para vectores y para agua. Y encontramos bastantes retos en el tema de comunicaciones, y fue que en Colombia hubo un momento en que estábamos trabajando en el tema de prevención y empezaron a cambiar las restricciones. Entonces empezaron a eliminar cosas, o por ejemplo con el uso del tapabocas, que ya no está, pero todavía en las guías lo tenemos como uso de tapabocas. Y eso también fue un reto muy, muy grande al momento de realizar este tipo de acciones. Difícil y complicado entender que hay diferencias muy grandes en lo rural respecto a lo urbano, en las comunidades indígenas, y que muchas veces trabajando desde las ciudades capitales no tenemos ni idea de lo que pasa en los lugares más lejanos. Tuvimos en algún momento que actuar de manera rápida para poder tener información clara para las comunidades, comunidades que se estaban informando a través de redes sociales con todos los problemas que esto trae y que no tenían efectivamente una comunicación asertiva frente a cómo prevenir y cómo hacer una contención de COVID-19 adecuadamente. También curamos la injusticia y esperamos que nos puedan seguir en redes sociales. Tenemos en YouTube unos videos adicionales, inclusive quiero hablar de uno específico porque hablé solo de COVID-19, pero quiero hablar de un video que lo hubiese puesto pero no alcancé, sobre VIH, del uso del lenguaje y sobre todo de cómo las personas migrantes en el país se ven afectadas para acceder a diagnóstico, prevención y tratamiento, porque efectivamente no hay una garantía de los derechos para las personas migrantes ni en Colombia, ni creo que en ningún lugar de Latinoamérica. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un agradecimiento al compañero Diego y también a otras personas expositoras que han sido parte de Vacunas para la Gente, que nos ha acompañado en este proceso. Gracias, bueno, a todas las personas que nos están viendo, tanto a ustedes que han estado presentes y participando activamente en varias ponencias muy interesantes y de reflexión muy crítica para nuestro proyecto y propiamente para la intervención de C19RM, también para las personas que nos están viendo de manera virtual. Y bueno, ahorita unas palabras de cierre por parte de Yari Campos, la subsecretaria del Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas. Adelante, un aplauso. Gracias. Bueno, lo voy a hacer cortito. Para los que me conocen, deben estar bien asustados porque yo hablo bastante. Entonces ya, ay no, tenía que ser Yari. No, va a ser rapidito. Darles las gracias por haber trabajado en equipo.
darle las gracias a las secretarías, especialmente a aquellas que participaron bien de cerquita en el proceso. También agradecerle mucho al equipo de IVOS. Sabemos que todos los que hemos participado en la parte de atrás de un evento, pues sabemos que hay cosillas que no salen tan bien como nosotros las habíamos planificado. Entonces, darles las gracias por ir haciendo ajustes en el proceso. De verdad que, bueno, eso es necesario. También darles las gracias por haber permitido que fuéramos equipo. Hemos estado en algún momento de las sesiones en esa parte de escuchar, por la escucha activa también y por haber pasado de repente adelante a ser expositores, por todo el tiempo y el esfuerzo que habrán hecho en cada una de las presentaciones también. Gracias y no desearles más que no entreguen las conquistas que ya tenemos. El gobierno que sea de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, gente, no entreguemos conquistas. Como región hemos estado entregando conquistas. A cambio de gobiernos de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de los lados, de los diagonales, de los transversales, no entreguemos nuestras conquistas. Una manera de avanzar es no entregar lo que ya hemos ganado, el terreno que hemos ganado, a partir de allí avanzar, porque casi que como que me echo para atrás y echo para, ay, avancé, pero es que ya yo estaba acá. Entonces, decirles un feliz retorno a sus hogares, un retorno seguro, tranquilo, bonito. Gracias por estar. Después de mí venía, ¿no? Ok, este es el final. Han cerrado con lo mejor, ¿eh? Desde Panamá para Costa Rica. Felicidades a todos los que estuvieron acá, felicidades a todos los que participaron desde el lado de allá y felicidades a todos los que vinieron. Bueno, un recordatorio, los certificados van a entregarse por correo electrónico. Ahora sí, ya pueden ir en paz. Hola, personas COMS, nos quedamos aquí un ratito.